días. Buenos días, señor presidente. Ánimo. Mucho ánimo. Bueno, ¿qué les parece si el día de hoy lo dedicamos por entero, por completo, a preguntas y respuestas, para que así cuando no se pueda, ya estemos a mano, nos pongamos al corriente? Entonces, vamos a contestar. Luego tú. Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, y buenos días a mis compañeros, colegas aquí presentes. Mi pregunta, señor presidente, es respecto a la iniciativa que envía usted el 23 de abril con carácter de urgente para reasignar el presupuesto de egresos ante la pandemia. Ayer varios actores políticos argumentan que le da potestad unipersonales al Ejecutivo Federal. Y en ese mismo sentido, saber qué opinión le merece que sea designado por 220 legisladores Erasmo González como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Quisiera saber su opinión, si me hace usted el favor. Sí, bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado, gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad. Y si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Habían partidas en gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10,000 en esa partida. Bueno, para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo. Entonces, ahora yo podría hacer lo mismo, además con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso
me obligó a hacer cambios en el presupuesto. Pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autorice a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña, yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Aclaro, no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción. No sé si traigo mi pañuelito, pero sí lo traigo. Yo no lo puedo dejar, son las costumbres de antes. Como también traigo mi carterita y miren, un peine. Ya eso ya no se usa, ahora los jóvenes ya no. Pero bueno, pañuelito blanco. Entonces, y además, todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. Entonces el propósito es ese, básicamente. Los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo pues no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo, pero pues qué bien que me preguntan para que yo informe. Sí, porque está en su derecho. ¿En qué periódico salió eso? Ah, bueno, sí. No, ahora miren, a cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso del Reforma, le dan 8 columnas. O sea, tiene garantizadas 8 columnas. Pero además tiene derecho el licenciado, ¿sí?, a expresarse, a manifestarse. Sin embargo, estamos en temporada especial. Y sobre la designación de Erasmo González, ¿su opinión? Estoy de acuerdo, si es un proceso autónomo, es un poder. Nosotros no tenemos por qué meternos, no hay injerencia de parte nuestra. Mi segunda pregunta, señor presidente. Hoy 29 de abril y ante la proximidad del 1 de mayo, Día del Trabajo, y en donde las cadenas productivas se han detenido a causa de esta pandemia, quisiera saber cuál es la logística para este día tan emblemático para los trabajadores. Si va a ser una reunión aquí en el Palacio de Honor o va a ser una reunión virtual y que nos pudiera explicar cuál será la logística para este evento y ante su proximidad. Se va a fijar una postura
el día 1 de mayo, Día del Trabajo, en la mañana, en la conferencia de todos los días, en este lugar y con el mismo diálogo circular, ¿no? Va a representar al Gobierno de la República informando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella va a dar el discurso con motivo del Día del Trabajo. El día viernes, pasado mañana, aquí a las 7 de la mañana, se va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México. Gusto saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. Nos encontramos elaborando mediante el consenso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional, concesionado y digital, además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas que buscan el derecho del saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación del gremio periodística y la distribución del recurso en base a resultados de incidencia con el público. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos a analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y, además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho al saber en la contingencia? Bueno, yo siento que no debe de haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales: la prensa se regula con la prensa. Y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios. Se llegó a hablar del cuarto poder, no de los medios independientes, críticos al régimen, prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, medios que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno. Y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio, porque el que era opositor pues era maltratado, vilipendiado. Habían campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba, y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos,
locos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora, cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión, como era antes. Para que un ciudadano diera una opinión, tenía que recurrir a un periódico. Y pues no le publicaban nada, no había ni siquiera un espacio para garantizar el derecho de réplica. Hasta en tiempos del Porfiriato, los periódicos, algunos tenían sus espacios para los opositores. Después ni siquiera eso. Entonces ahora no, ahora hay la prensa, porque lo de la objetividad es muy relativo, la prensa conservadora pues está en su papel, esto del Reforma y otros, y hay otros medios, y yo también que ejerzo mi derecho de réplica. O sea, entonces ahí nos vamos y no hay que quejarse, ¿no? O sea, no hay equilibrio, desde luego. O sea, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente ya no existe solo la prensa convencional o los medios convencionales, están las redes sociales. Entonces ahí se logra el equilibrio, pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión. Como la gente en México está muy consciente, fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político, que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo, o no está abajo necesariamente, ¿sí? Está repartido. Y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social. Pero en general, nuestro país, que eso es muy importante, esto se ha logrado en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo.
Y a eso nos ayuda mucho el que existan las redes sociales, porque si no, estaríamos en el atraso de siempre. Entonces, por eso tu propuesta, ¿no?, según entiendo, es que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, eso huele a autoritarismo. No hace falta. No sirve. Incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Si iba a decir esa palabra, pero no, los nostálgicos del neoliberalismo, ¿sí?, inventan, acaba de salir un desplegado de famosos, todos de corte neoliberal, hasta Zedillo, que endeudó al país, y otros intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ¿no?, hablando de que con el coronavirus se puede propiciar, ¿no?, el fortalecimiento del populismo. Se quedaron en el almanaque, o sea, ya, la verdad, no tienen. Uno de los firmantes de ese manifiesto es un expresidente de España que era como la mayoría de ellos, ¿no?, de fanáticos, seguidores del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Entonces, pues existe eso, pero afortunadamente hay respuesta. Leí otros manifiestos respondiéndoles y hay debate por eso. Entonces, no limitar las libertades, porque eso es lo que ellos quisieran, ¿no?, señalarnos como autoritarios. Les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es en uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos. Si hay noticias falsas, si se miente, pues en las mismas redes se descubre todo. El otro día sacaron unas fotos de, creo que de República Dominicana, ¿no?, como si fuesen de México,
hacen montajes, documentos apócrifos, pero no dura. Ya la gente tiene una manera de distinguir lo que es cierto y lo que es mentira, la misma gente. Entonces no hace falta. Yo lo único que diría, pues que se mantengan las libertades y solo que no haya insultos. Solo que no haya agresiones en las redes, insultos, pero sí polémica, sí debate. Ayer yo hablé de una foto del proceso y hubo debate. Yo me acuerdo que leí un libro hace como 20 o 30 años que se llama, y lo ando buscando, que lo quiero releer, de un escritor. Vivía en Chile, creo que es inglés o estadounidense, ya falleció. Neruda le hizo el prólogo a ese libro, se llama el libro La enajenación del hombre moderno, creo que lo publicó Era. Y hablaba de eso, de si podíamos utilizar imágenes de dolor, si estaba permitido, si eso era ético. Y estoy hablando de un filósofo pues marxista, que hablaba de eso. Me acuerdo bien del prólogo de Neruda y del libro, pero del prólogo porque decía Neruda, el hombre más inteligente que vive en mi país habita una cabaña en la parte alta de Chile, en la sierra de Chile, en la cordillera, y así empezaba su prólogo, o era parte del prólogo. Entonces, para que Neruda dijera de que era el hombre más inteligente que vivía. Aquí está. Era. Eso es de 30 años o poco más. Sí. Y trata el tema de lo que vimos ayer, de lo de la portada. O sea, que si es correcto o no. Y por eso el título es pues muy revelador. Muy bien. Perdón, presidente, nada más como antecedente. Para mí, pues sí, sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados, y bueno, consideramos que es muy importante el derecho al saber. Hoy en día, con el presupuesto actual que se tiene, aproximadamente son 18 pesos por cada uno de los 130 millones de mexicanos al año, para que tengan el derecho al saber. Esto estamos hablando en presupuesto de publicidad oficial. Y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no,
puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de Presidencia, que a veces no alcanza ni el 10% de los 130 millones de los mexicanos. Entonces, aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los bots, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados, para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso, y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio comunicador como de la sociedad civil, como de los grupos feministas. Si nos acordamos, ahora el 14 de febrero se quemó en la prensa por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita, y todo ese tipo de coyunturas son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos, y por eso es que mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos, si no impulsar, revisar. ¿Y por qué norma oficial? Porque justamente con leyes estamos ya muy legalizados, o con muchas leyes en muchos aspectos. De lo que hablamos es de una norma oficial que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio, en donde se sientan capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones. Y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a una crítica constructiva. Creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla, y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga. La consulta se terminaba el 30 de abril por los temas de COVID, lo vamos a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas del preproyecto de norma. Y bueno, presidente, ¿usted se animaría por lo menos a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana? Le comento esto porque, por ejemplo, no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales, que son de la ciudadanía, son de las audiencias más allá de la presidencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que siendo legítima tu propuesta, pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos, y si significa mantener las libertades, garantizar el derecho a la información, si es buena la propuesta para la sociedad, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Lo que yo no quiero es ni testerear siquiera a los conservadores, no quiero darles motivo, porque están buscando todo. Si yo aquí te comento de que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas, ¿no?, inmediatamente, ¿sí?, ya está pensando en una ley censura. Eso sería
Entonces, tengo que hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal, y tengo que andar con cuidado. Entonces, para no darles ningún pretexto, porque están muy sensibles y hay mal humor. Entonces, avancen ustedes, ¿sí? Nosotros no podemos impedir, al contrario, son iniciativas ciudadanas que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús es el censor, ¿no? Jesús censor. Ya vamos a tener aquí nuestro departamento de censura. No, pero sí, adelante. Gracias por responderme. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Pues mi pregunta es opinión con respecto al nombramiento de Javier Lozano Alarcón como vocero de la Coparmex el día de ayer. Pues, ¿Ya lo retiraron? ¿Cómo? Sí, ya. Que ya lo echaron para atrás. Okay. Sí, bueno, es que se hizo viral ayer por la tarde. Pero de todas maneras no iba yo a contestar eso, porque ando andan sensibles. Sí, no quiero ahorita hacerlos enojar. Sí, también, ya señor están muy enojados. Sí, y comentarle con respecto a algunos, hemos recibido algunas solicitudes de personas que son precisamente empresarios, microempresarios que pertenecen al sector informal. Entonces tienen bastantes dudas, ojalá que en las conferencias de las 6 de la tarde los puedan apoyar en este sentido. Sí. Sobre Gracias. eso, recuerdo que diario van a estar de 6 a 7 informando sobre los créditos, los del Seguro Social, que diario ya van a empezar a entregarse. Ya ayer se entregaron, ya llegaron a las cuentas de los pequeños empresarios como 500, 600 millones de pesos. Hoy lo mismo, mañana, o sea, se empezó creo que con 21,000 créditos y va a ir aumentando y es diario, pero no es iniciar el papeleo, no, ya la entrega, ya está llegando a las cuentas de los pequeños empresarios. Ese crédito de pequeños empresarios que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y también les informo que ya aceptaron este crédito, hasta ahora 500,000 pequeños empresarios del sector formal, pero mayoritariamente del sector informal. Eso todas las tardes se va a estar
transmitiendo información. Lo mismo de los créditos de vivienda. Yo estoy pidiéndole a Hacienda un reporte diario de la entrega de los créditos. Y ya se tiene un calendario y se tienen los recursos para que todos los días 20, 30 mil créditos diarios, como nunca había sucedido, en apoyos a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas familiares, a los que requieren de apoyo, de ayuda. Estoy a punto de dar una buena noticia, les adelanto, de que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis. Y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos porque están contribuyendo, no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor. El pronóstico era de que se nos iba a caer la recaudación ya desde abril. Afortunadamente no va a ser así. Tengo el reporte hasta el 26, pero ya faltan muy pocos días para que cierre el mes y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, el cuatrimestre. Entonces, muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos y porque ya no hay privilegios fiscales. Y yo espero que así continuemos. De ahí sale el dinero para los créditos. Y de ahí sale para las pensiones, adultos mayores, y de ahí sale para todo, con recaudación suficiente por las contribuciones, se tiene para pagar la nómina, para que reciban puntualmente su sueldo maestros, médicos, enfermeras, policías, marinos, soldados, y para que también la gente humilde reciba sus apoyos, que haya becas y se impulse la educación y se garantice la salud. Entonces, por eso estoy pues contento. Desde luego vamos a tener problemas por la caída de la economía mundial, por el coronavirus y también y fundamentalmente por la crisis del modelo neoliberal en el mundo. El coronavirus vino a precipitar la crisis. Pero lo que está mal
Es un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos. Eso es lo que está haciendo crisis. Ya hizo agua. Muy bien. Luego nos vamos a la izquierda. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, en Canal 14 hablamos con él. Nos hablaba de la buena noticia de la puesta en marcha del TEMEC posiblemente este 1 de julio, y nos hablaba que si bien el TEMEC no podía resolver la crisis sanitaria por el COVID-19, pero sí podría aprovechar una oportunidad que se podría presentar, que es que el TEMEC podría empezar a andar cuando se empiecen a reactivar actividades, que incluso México podría aprovechar en atraer inversión de algunas empresas que hayan cerrado producciones en China, en algunos países de Europa. La pregunta, señor presidente, es si existe algún plan para atraer esa inversión pasando esta crisis del COVID, atraer inversión extranjera, algunas industrias, como lo mencionaba el subsecretario, en Asia, en Europa, si existe este plan para atraer inversión en este plan que se tiene de reactivar la economía pasando esta crisis, ¿cómo va a operar? Si hay alguna partida asignada para esta operación, ¿qué nos puede comentar respecto al tema? Bueno, primero estamos atendiendo los daños, evitando daños mayores, protegiendo a la población de la epidemia. Eso es central. Además, todavía viene un tiempo difícil. Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los infectados, de los casos de coronavirus. O sea, no sucedió lo que se temía y nos preocupaba de que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos, ¿no?, para atender a los enfermos. Entonces se evitó por eso, ¿no?, con las medidas que se tomaron, lo que está haciendo la gente, que no voy a dejar de reconocerlo, de agradecerlo. O sea, hoy en México, ayer, pero así va a ser hoy seguramente, hay una movilidad en promedio del 45% de la movilidad normal. Es decir, traemos un 55% de falta de movilidad o de personas, ¿sí?, que están en sus casas, 55%. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas, porque no hay toque de queda, porque es voluntario. Eso es la democracia. Es un pueblo que se gobierna a sí mismo. Hablaba yo
de que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Bueno, pues esa es una prueba, eso que está sucediendo. Y eso nos está ayudando mucho, porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Vamos a tener este jueves una nueva proyección de los científicos, tanto los médicos o los que están conduciendo la estrategia en salud, como de matemáticos, para que nos den la nueva proyección. Entonces, queremos conservar, ¿sí? Nada más que va a depender de cómo nos mantengamos. Yo estoy optimista porque está sucediendo esto. Tengo el informe, hoy en la mañana nos los presentaron, de Twitter y de Google, ¿sí?, que tienen un sistema de medición bastante preciso sobre la movilidad. Entonces, si seguimos así, sí podemos, sí habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país, acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de 1,000 municipios de los cerca de 2.500 en donde no hay nada. Desde luego, con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases, lograr el regreso a clases y a la normalidad en lo económico, en esos casos. Luego, ver otras ramas productivas, desde luego todo con protocolo, la sana distancia, o sea, pero ya reiniciar en las actividades productivas. ¿Para atraer inversión hay un plan? Y en ese marco tenemos que ver lo de el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá, porque hay cadenas de producción. Ellos no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos. Por ejemplo, les decía que hasta la industria bélica estadounidense se abastece de partes que se construyen, que se fabrican en México. Y desde luego la industria automotriz, y no solo son empresas grandes, ¿no?, sino que de esas empresas grandes que están en México, que están relacionadas con la industria automotriz de Estados Unidos o de Canadá, hay muchas empresas pequeñas. Entonces, todo eso requiere de planeación, requiere de hablar con los empresarios,
requiere de definir protocolos, requiere de definir pues el calendario, el proceso de apertura, el ritmo, la profundidad, cómo se va a ir gradualmente regresando a la producción. Entonces ya estamos trabajando en esto, economía, hacienda, hay comunicación con las autoridades comerciales, económicas de Estados Unidos y de Canadá. Al reiniciar las actividades con cuidado en lo que tiene que ver con la industria vinculada a la exportación, se va a alentar mucho la llegada de inversión extranjera. Ese es nuestro pronóstico, porque la crisis produjo desajustes también en el resto del mundo, en Asia, y hay posibilidades en México de producir pronto, de invertir y estar produciendo en plazos cortos, y vamos a dar esas facilidades para el mercado norteamericano, para el mercado canadiense y el mercado estadounidense. Gracias, Entonces, sí hay esa posibilidad. Sí pensamos, por eso, que nos vamos a recuperar pronto. Okay. Y una segunda pregunta, señor presidente. Nos acaba de comentar que está a punto de darnos una buena noticia sobre el aumento en la recaudación para este último periodo. Preguntarle si en esta buena noticia está también contemplado o se va a hablar de que las grandes empresas están contribuyendo ahora. Ve que nos ha mencionado de que estaban mal acostumbrados, ya que en administraciones anteriores pues se les perdonaba el pago de impuestos. En esta nueva noticia, buena noticia que nos va a dar, está la participación de grandes empresas, están pagando ya sus impuestos con esta transformación que se está dando. Gracias. Pues hoy hablé con la directora del SAT en la mañana, en la madrugada, y hay disposición de deudores, de los que se han quedado rezagados, de ponerse al día. Eso fue lo que me informó. Y lo están haciendo y se los agradecemos mucho. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es pues mi responsabilidad decir que si existen adeudos, ¿sí?, tiene que procederse legalmente. Es la norma que aplica en todo. Si yo tengo conocimiento de un acto de corrupción, de inmediato va a la Fiscalía. Si Santiago Nieto me lleva un expediente diciéndome que hay corrupción, le digo, procede. Cualquier funcionario que me va a informar con pruebas de que hay un acto de corrupción, de inmediato va a la instancia que corresponde, porque hemos fijado eso como regla. Nada de que, espérate, déjalo ahí. No hay impunidad para nadie, aunque se trate de mi familia.
Entonces, esto aplica en general. Si la directora del SAT, si el procurador fiscal me llevan un expediente de una empresa que no paga, pues lo que estoy haciendo es que se proceda. Estamos corriendo ciertas cortesías de informarles. Aquí está este asunto. Resuélvelo. Si no quieren, como ese que dijo, pues vamos a estar litigando hasta el año 3000, porque pensaba que era como antes, ¿no? Pues entonces ya no hay más que la ley. No es conmigo, es con la ley. Entonces, afortunadamente, esta nueva política que es legal está dando resultados y mucha gente quiere regularizarse, hasta quienes fueron engañados con facturas falsas van a arreglarse al SAT, y en el marco de la ley, de acuerdo también a lo que podemos, ¿sí? Se llegue a acuerdos, porque también no vamos nosotros a hacer algo indebido legalmente, pero si hay una reparación de daño y la ley lo permite, lo aceptamos. Ni modo que te voy a reparar el daño, ¿sí?, y la ley lo permite y yo les diga no, no lo aceptamos, ¿no? O sea, se está buscando, por eso lo de la recaudación, y yo espero que el lunes próximo les muestre yo cómo estamos, porque cerramos el viernes y ya el lunes tenemos los datos. O sea, ya el lunes en la mañana yo les puedo decir cuánto recaudamos de IVA, cuánto recaudamos de impuestos sobre la renta, del IEPS, de todo, y cómo estamos. Buenos días, presidente. Misael Zavala, del Heraldo de México. Si nos podría precisar, sabemos que el lunes va a decir esta información, pero a grandes rasgos, hasta este 26 de abril, ¿cuál es el porcentaje, digamos, que ha aumentado la recaudación con respecto al año pasado? Vamos a esperar porque, miren, tengo el informe del SAT, pero necesito verlo también con el secretario de Hacienda, ¿sí? Porque se tiene que hacer el cotejo de ingresos. Entonces, mejor esperamos. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que en términos reales, si no aumenta, hasta ahora está aumentando, sí, si no aumenta, no cae de lo que obtuvimos en el mismo periodo. En términos reales, en términos nominales es más,
términos nominales tenemos más recursos. Desde luego, estamos cerrando en abril, falta lo más complicado, que va a ser el cuatrimestre, mayo, junio, julio, agosto. Pero si se nos empezaba a caer la recaudación desde ahora, era más complicado, se nos complicaba más. O sea, ya salir en este cuatrimestre arriba en la recaudación es un triunfo. Y